Para continuar y lograr hacer las distribuciones de nuestro modelo de costos ABC, es muy importante y digamos que la base de datos más compleja es la de direccionadores de segundo nivel. Vamos a hablar en este momento de 3 momentos. El primer momento es construir una base de datos de costos del personal. El segundo momento es hacer una base de datos que resuma todo el tema de encuestas administrativas y de identificación de recursos específicos para todas las actividades y finalmente calcular los direccionadores de segundo nivel. Entonces, lo primero que vamos a hacer es construir la base de datos de costos de personal. En esta base de datos que vamos a encontrar todos los cargos que existen en la empresa asociados a cada una de las áreas de responsabilidad. Y vamos a encontrar cuánto se gana o cuánto es el costo de una persona de ese cargo. Entonces vamos a poner qué cargos participan de la gerencia, cuánto es el costo de esa persona. El costo incluye prestaciones, seguridad social, la cantidad de personas que están en ese cargo y el total del costo, que será entonces la multiplicación entre lo que vale una persona y cuántas personas hay en ese cargo. Y así sucesivamente vamos a hacer con todos. Entonces están los cargos de la dirección financiera y de costos. Tenemos los sueldos, ¿cierto? Digamos que el costo del personal que incluye todo y el número de personas y así obtenemos el total de esa área. Y así sucesivamente con todas. ¿Qué vamos a garantizar? Que este total, el total del total, debe coincidir con el costo del personal que tengo registrado en movimientos. Entonces vemos que deben estar los mismos 2.427 millones. El total en cada área. Por ejemplo, gerencia, 30.191.000. Si yo voy y sumo gerencia, me da esos 30.191.000. Entonces debe coincidir la información acá del total con la información del movimiento. Después de tener la base de datos construida de los cargos asociados a cada área, la cantidad de personas y hacer que esto me dé ese total de nómina del movimiento, entonces voy a la segunda parte. Y es que cuando hablamos en clase, hablamos de que ¿cómo sabemos el tiempo que se demora? En esencia, se lo preguntamos a las personas, se hace una encuesta como tal a las personas o a los jefes inmediatos para cada cargo. Esta encuesta o digamos esta base de datos lo que hace es un resumen. Supongamos que lo que se hace es un formulario, se estructura de manera que nos arroje un resumen. ¿Qué vamos a encontrar acá? Vamos a encontrar la información de todos los cargos, en este caso del cargo, y asociado a las actividades que realiza ese cargo. Acá es muy importante recordar lo que se hizo en la base de datos de enlaces, que es muy importante. Usted acá indicó qué actividades realizaba gerencia y gerencia en total realizaba, el área de gerencia realizaba en total 6 actividades que debe validar y es muy importante que si yo filtro gerencia, ¿cierto? El área de gerencia que tiene 3 cargos en este caso, si yo miro el total de actividades, debo tener esas 6 actividades. ¿Por qué? Porque entonces si yo acá pongo una actividad que no tengo relacionada en los enlaces, ¿qué va a suceder? Que entonces me va a quedar sin costos y por lo tanto no me va a cuadrar, no me va a coincidir la información. ¿Por qué? Porque estoy dando una información de que esa área realiza cierta actividad, pero cuando miro los enlaces no tengo asociada el área a la actividad, así que el modelo digamos que tiene que tener esa integración entre lo que digo en los enlaces y la información que tengo en los direccionadores. Recordemos que esto es muy importante porque esto es lo que va a alimentar
este driver de objetos de costos de destino. Ustedes ya hicieron el del primer nivel, que digamos que es un poco más sencillo, es ir a buscar el valor en cada uno, y lo que vamos a alimentar son estos de segundo nivel. Ahora, esto lo vamos a repetir con todas las áreas, pero entonces vamos a ver este caso. Tenemos 3 tipos de cargos: gerente general, secretaria, asistente administrativo. Cada uno de estos tiene asociadas unas tareas. En el caso del gerente, tiene estas tareas que están relacionadas entre el área con las actividades. Son 6. La secretaria realiza estas tareas y el asistente administrativo realiza estas tareas. Hay tareas que son realizadas por 2 cargos, ¿cierto? Hay tareas que es realizado por una sola persona, pero todas son realizadas dentro del área de gerencia, que repito, debe ser acorde a lo que se estableció en los enlaces, porque pues la lógica es que si tú me dices acá de que todo el costo de gerencia se dedica a estas 6 actividades, pues acá aparezcan las 6 actividades. ¿Qué pasa? En las encuestas se le pregunta a las personas cuánto tiempo le dedican a esas actividades. Entonces acá lo que vamos a tener es un resumen del tiempo, del 100% del tiempo del gerente, cuánto porcentaje de su tiempo le dedica a cada una de las actividades. Y miramos siempre que este tiempo sume el 100%, porque si no, entonces el costo no va a quedar completamente distribuido. La secretaria el 100% de su tiempo, cómo lo distribuye entre las 2 actividades que realiza. El asistente administrativo, cómo su 100% del tiempo lo distribuye en las actividades que realiza. Pero en las encuestas no solamente se pregunta el tiempo que dedicas a las actividades, sino si esas actividades requieren de un consumo de recursos especiales. Ya les había dicho que a veces todas las actividades no requieren ciertos recursos. Entonces, en este caso, tenemos varios RTPs. El recurso total ponderado, que es esta abreviatura, lo que me indica y lo que me dice es, bueno, hay recursos que no son consumidos por todas las actividades, así que por lo tanto no sería justo que todas las actividades carguen con esos costos cuando realmente no los están consumiendo. Entonces acá con una X se indica qué actividades consiguen qué RTPs. Ustedes tienen que ver cuáles son los RTPs que tienen, porque yo acá tengo tantos, pero ustedes en su modelo tienen menos cantidad, ¿cierto? Ya cuando yo tengo ese resumen de las personas, a qué áreas pertenecen y qué actividades realizan y cómo distribuyen su tiempo y si necesitan algún recurso específico o no, entonces ya puedo proceder al cálculo, ¿cierto? Al cálculo como tal de los direccionadores, porque este costos de personal y este tema de las encuestas finalmente son fuente de información para hacer los cálculos. ¿Qué van a hacer ustedes entonces? Lo primero es indicar todas las actividades que tengan, ¿cierto? Y luego acá al frente van a poner N cargos que hayan tenido. Pueden tener los mismos, menos y menos actividades de las que yo tengo, entonces hay que poner mucho cuidado. Y entonces, ¿qué va a suceder? Lo primero que yo voy a hacer es ir a traer cuánto tiempo le dedica cada cargo a cada actividad. Acá vamos a hacer una base de datos de todos con todos, ¿cierto? Obvio, el gerente va a tener actividades en las que no participa en lo absoluto y va a tener sus actividades, y yo siempre voy a garantizar que eso me sume el 100% del gerente, o sea, el gerente su 100% del tiempo en qué actividades se realizan. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Con un sumar puntos y conjunto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué sumar puntos y conjunto? Porque es una suma que me permite poner condiciones. Entonces, ¿yo qué quiero sumar? Yo quiero sumar el tiempo, ¿cierto? Quiero sumar todo este tiempo.
y todo el tiempo está ahí, así que lo voy a fijar. Pero es muy importante y es que no sumo todos los tiempos, sino que tengo que considerar que la actividad sí sea la actividad que está aquí. Esta, como siempre se va a mover hacia arriba y hacia abajo, lo fijo en columna y el cargo, porque entonces necesito saber de gerente, de secretaria, de asistente administrativo. Entonces aquí voy a otra vez voy a volverlo a plantear. Voy a sumar el tiempo, ¿cierto? Considerando primero que todo la actividad, la fijo y esta es la actividad que es la que voy a fijar en columna porque se puede mover hacia arriba o hacia abajo, pero no hacia los lados. Y el segundo criterio que voy a tener en cuenta es el cargo, que sea esa persona que yo estoy evaluando. Entonces, acá arribita no se ve, pero ahí está el cargo y ese lo voy a fijar en fila porque quiero que se mueva hacia los lados, pero no hacia abajo. Con esto, ¿yo qué voy a lograr? Voy a lograr una fórmula que mueve de acuerdo a las necesidades que tengo. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a construir una base de datos donde voy a traer el tiempo que me reportaron en toda la encuesta administrativa. Finalmente, como valido que está ok, miro acá abajo y verifico que el total, o sea, la suma de todo el tiempo de cada cargo, me dé el 100%. ¿Eso qué significa? Que la encuesta se llenó correctamente y que está el 100% de la información. Esta información del tiempo solamente, digamos, me sirve para el direccionador de ETC, que lo que dice es que las actividades consumen los mismos recursos independientemente del salario que se tenga la persona que consume el recurso. Y lo mismo en los RTPs, se basan en el tiempo de la actividad que consuma ese recurso en específico. Pero eso no sucede para el MOTP, porque como habíamos hablado, el MOTP dice, hay recursos donde se importa qué ganas, por ejemplo, y el ejemplo donde siempre se utiliza, el personal. Es importante saber cuánto se gana la persona porque eso puede encarecer una actividad. Entonces, por eso acá está el peso salarial. Entonces, primero acá aparece el área, porque entonces voy a buscar el gerente a qué área pertenece. Entonces acá realmente lo que estoy haciendo es una búsqueda de el cargo de gerente, cuál es el área al que pertenece. ¿Por qué? Porque el peso salarial se calcula por área. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto es el salario del gerente sobre el total del área? ¿Cuánto es el salario de la secretaria sobre el total del área? Si ustedes miran aquí, esto me va a dar un 100%. Entonces yo estoy justificando cuánto porcentaje del costo de la mano de obra le corresponde a cada uno de los cargos del área. Entonces, ¿eso cómo lo voy a hacer? Primero, pues voy a buscar cuánto es el sueldo total, no esta vez el básico, sino el total multiplicado por el número de personas del cargo del gerente y lo voy a dividir entre el total de los sueldos del área donde está el gerente, en este caso de gerencia. Entonces vamos a replicar la fórmula. Listo, entonces ¿cómo vamos a hacer la fórmula? Nuestra intención es primero el sueldo del cargo total, ¿cierto? Dividido el total de los sueldos del área. Entonces vamos a hacer esto en dos partes. Primero vamos a usar un buscar B para saber cuánto es el sueldo del gerente. Entonces vengo y señalo gerente. Miren que está en esta parte superior. La idea es que se mueva hacia los lados. Entonces voy a fijarlo en fila. Busco la tabla que está aquí, esta base de datos del personal, ¿cierto? Pongo en cuál columna está la información que yo deseo. En este caso es la sexta columna, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
y que sea falso para que la coincidencia sea exacta. Ahí lo que yo hice fue traer el sueldo, pero entonces ahora tengo que dividirlo entre el total de los sueldos de gerencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un sumar puntos y conjunto que me permita sumar. ¿Qué quiero sumar? Entonces yo quiero sumar todo el total, ¿cierto? Quiero sumar el total considerando que sea el área de responsabilidad, porque recuerden que el peso se saca por área. Entonces voy a considerar el área, que acá la tengo abajito, que sea el área de gerencia. De esta forma voy a obtener cuánto es el porcentaje del sueldo del gerente sobre el total del área. Entonces miren que, ¿cómo sé que está correcto? Porque eso me va a dar el 100%. Vamos a revisar aquí. Miren que acá fijé mal. Fijé completamente y debería ser fijo en fila. Y ahora sí, lo arrastro. Que coja efectivamente el área y el cargo acá arriba. Y así con esto puedo obtener toda la información. Que es muy importante, chicos, que validen que acá sí del 100% de esta área, el 100% del área. ¿Por qué? Porque eso garantiza que el costo me quede bien calculado. Si alguno de estos datos está mal, los direccionadores salen mal y obvio afecta todo el proceso de distribución. Apenas ya tengo esa información, entonces puedo calcular el MOTP. El MOTP es mano de obra total ponderada. ¿Y en qué consiste? En reconocer que entonces es diferente el tiempo del gerente al tiempo de la secretaria. Y lo que hace es que multiplica el tiempo por el peso salarial. Y eso es lo que hacemos acá. Cogemos el tiempo de cada una de las actividades y lo multiplicamos por su peso salarial, el peso salarial del cargo. Recuerden que como esta es la distribución del segundo nivel, nuestra intención es llevar los recursos que están en cada área a las actividades. Por eso el direccionador se calcula para las actividades y eso hace con todas. Entonces esto finalmente, ¿qué va a obtener? Me va a decir cuánto costo va a recibir cada una de las actividades. ¿Qué va a pasar? Aquí el total me va a indicar el número de áreas de responsabilidad que hay. Si yo voy y miro las áreas de responsabilidad, voy a filtrarlo aquí. Si yo miro las áreas de responsabilidad, ellas son en total 10 áreas. Si miro acá en los direccionadores, el MOTP me va a dar el 1000%, porque es el 100% de cada área. ¿Listo? Es el 100% por área. Si fueran 15 áreas, daría 1500%. Ahora viene el ETC. Y entonces en el ETC lo que yo voy a hacer es sumar los tiempos. ¿Por qué? Porque acá no importa cuánto ganes, sino qué tiempo dedicas. ¿Qué va a suceder con el ETC? El ETC me va a dar un 100% por cada cargo. Si nosotros miramos aquí en total hay 27 cargos. Por lo tanto, el ETC me está dando 2700%. Ese es el ETC. Miren que acá siempre aparece arriba el código del direccionador porque eso te va a facilitar la búsqueda al driver de destino. Por eso también les indicaba que sería muy bueno que usen un buscar B, ¿cierto? Porque eso les permite traer la información de cada uno más fácil.
un buscar B anidado con un coincidir, muchachos, es una fórmula básica que les va a permitir hacer esto más rápido de llenar esa base de datos de destino. Ustedes lo pueden hacer manual, pero recordemos que cada vez que hacemos las cosas manuales corremos el riesgo de equivocarnos, y si bien a veces cuando no tenemos práctica una fórmula nos quita tiempo, si la aprendemos a hacer se vuelve realmente un ahorro. Ahora venimos con los RTPs. Y recuerden que los RTPs nos hablan de recursos que no son consumidos por todas las actividades, sino que son consumidos por algunas. Y la idea es sumar el tiempo, pero solamente si realmente esa actividad se consume ese recurso. Entonces, ¿qué vamos a tener? La idea aquí es, si usted acá marcó que la actividad requería, ¿cierto?, del RTP maquinaria, o sea, de ese recurso especial maquinaria, entonces sume el tiempo. Pero si no lo requería, no lo va a sumar, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué va a suceder? Acá la fórmula está estructurada. ¿Qué pasa? Si usted va allá donde están las X, allá a la columna donde están las X correspondientes al RTP maquinaria, si usted encuentra una X, ¿cierto?, y esa X corresponde a la actividad, la encuentra, entonces, ¿qué va a suceder? Si encuentra una, o sea, si es mayor a 1, mayor o igual a 1, entonces va a traer el tiempo. Si eso no sucede, no va a traer nada. Entonces vamos a hacerlo. Primero lo que queremos saber es si esa actividad consume este recurso especial. Entonces lo primero que vamos a hacer es un contar si conjunto. El contar si conjunto me permite identificar el número de veces que cumple una condición. Entonces primero pues voy a mirar el RTP maquinaria, ¿cierto? No lo voy a fijar porque mire que allá están organizaditos en orden, entonces lo pienso arrastrar. Y voy a decir, ¿qué debe encontrar ahí? Una X. Si usted acá pone un puntico, pone sí, ¿cierto? Entonces que encuentre sí, por ejemplo, depende de lo que usted ponga ahí de relleno. Y adicionalmente, que sea del área, perdón, de la actividad. Entonces fijo actividad y que esa actividad sí sea la que yo tengo acá al frente, porque recuerden que allí están relacionadas muchas veces las actividades. Entonces ahí lo fijo en columna. ¿Qué va a hacer esta fórmula? Me va a decir si se encuentra o no se encuentra ese RTP en esa actividad. Acá realmente me está trayendo un 1, o sea, lo encontró una vez. ¿Qué pasa? Que yo voy a tener en cuenta el tiempo si al menos aparece una vez. Si no lo marcan, entonces no lo voy a tener en cuenta. Entonces acá voy a agregar una condición. Si usted encuentra al menos una sola vez, o sea, mayor o igual a 1, si encuentra al menos una vez una X en esa actividad, entonces vas a traer el dato del ETC, ¿cierto? El tiempo. Pero si no lo encuentras, simplemente vas a poner un 0. Acá lo voy a volver un porcentaje y él lo que va a hacer es ir a ver si aparece esa X, le va a poner eso. Si yo miro, mira que aquí están todos, digamos, en igual orden. Entonces, si yo tengo bien formulado esto, arrastro y debe cambiar. Va a seguir teniendo este TC, debe seguir teniendo la actividad. Lo único que se debe haber movido es en donde voy a encontrar la X. En este caso en RTP transporte. Lo arrastro y así va a funcionar. Esto es la fórmula que se utiliza para el RTP, porque recordemos que el recurso total ponderado RTP me reconoce recursos que son consumidos por ciertas actividades, no por todas. En el ETC se considera que ese recurso es consumido por todas las actividades. Con esto, al llenar toda esta información, ya se puede alimentar este driver,
objeto de costos de destino para los direccionadores de segundo nivel. ¿Qué les recomiendo? Que usen un buscar B con un coincidir con este código, ¿cierto? O con este nombre de direccionador, preferiblemente código, para que les traiga cuánto es el MOTP de moldear, de cortar, de confeccionar, o sea que consideren un buscar B a la actividad coincidiendo los títulos con los códigos de direccionador o con los nombres. Es preferible los códigos debido a que muchas veces en los nombres nos podemos equivocar. Con esto terminamos el video de cálculos de direccionadores de segundo nivel. Sin duda lo podrían hacer manual, pero es más fácil automatizar el proceso y garantiza que no hayan tantos errores. Vamos a continuar ahora con los direccionadores de tercer nivel. Estos tampoco tienen mucha complejidad, son muy similares a los de primer nivel, que vamos a tener un código direccionador, el direccionador y los objetos de costos finales. En el caso de ustedes solamente tienen productos terminados, exponer los datos, ¿cierto? Y finalmente digamos que el cálculo es muy similar a estos direccionadores de primer nivel. Después de tener esta información, lo que hacen es alimentar con un buscar B, ¿cierto? Con un coincidir estas bases de datos de drivers de destino. Es muy importante que esta base de datos esté alimentada porque facilita más el proceso de distribución. En el próximo video vamos a ver en esencia las fórmulas de distribución para aplicar a todos los niveles.